Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven a esta hora en las redes sociales, en el Facebook o en YouTube o en el noticiero de Teluro Producciones de 5:30 a 7 de la noche o en mi canal virtual cnclaunion.com.co. Es un canal digital que lo pueden ver desde cualquier parte del mundo. Les invito a que compartan también esta reflexión con amigos y con personas que ustedes conozcan. Tengo que confesarles algo que pareciera algo como extraordinario o increíble, sobre todo para los hermanos separados. Quien les habla es un pecador. Tengo que confesarlo así para que crean que quien les habla es un santo. No es un santo, sino más bien quizás un santurrón. Por lo tanto, la palabra que yo voy a pronunciar, que es la palabra de Dios, es palabra de Dios, no es la palabra de César Arturo Arias, porque quien les va a hablar es un pecador. Y ese es el confuso problema que tienen los hermanos separados. Por eso se salieron de la Iglesia Católica, porque vieron que en la Iglesia Católica habían pecadores, cosa extraordinaria pues. Descubrieron América, como decía el padre Luis Toro, descubrieron América porque descubrieron que en la Iglesia Católica hay pecadores, como si en las demás doctrinas protestantes no hubieran y que las demás doctrinas no hubieran. Y resulta que el padre Luis Toro dice, no, la diferencia ahí es que los católicos nos parecemos a los perros y los protestantes se parecen a los gatos. Cuando el perro hace caca, deja la caca y se va. Pero cuando el gato hace caca, ahí mismo comienza a tapar. Así son los protestantes. Los protestantes cometen un pecado y en vez de admitir su pecado, comienzan a taparlo y a gritarle al mundo que ellos no son pecadores. Mientras que nosotros los católicos, se va. Cometimos un pecado y ¿qué se va a hacer? El mundo continúa. Sabemos de la misericordia de Dios. Sabemos que si nosotros cometemos pecados y vamos al sacerdote, el sacerdote nos perdona nuestras desgracias y nuestros pecados y Dios nos deja limpios porque Dios conoce la debilidad del ser humano y no por eso nos sentimos condenados. Nos sentimos condenados mientras tengamos el pecado encima, pero cuando ya Dios nos libera de ese pecado, ya Dios nos perdonó. Y no lo decimos de una forma cínica, sino de una forma doctrinal, que Dios declaró eso en la Biblia. Vayan, y a quienes les perdonaren los pecados, les quedan perdonados. Toda persona que vaya donde el sacerdote a pedir perdón por sus pecados, le quedan perdonados. Y Pedro le pregunta, ¿y hasta cuántas veces, Señor? 7 veces. Y Jesús le dice, no, Pedro, no solamente 7 veces, 70 veces 7, siempre vamos a perdonar, siempre. Entonces, para nosotros los católicos que tenemos revelada la luz, la verdad, sencillamente sabemos que somos pecadores, nos consideramos frágiles ante Dios y Dios con su infinita misericordia nos llena de esa bondad, de la misericordia de Él para perdonar nuestros pecados. Somos libres, no estamos atados, mientras que los hermanos separados viven atados. Ellos creen que pecar y esconder el pecado, ya Dios lo perdona, y es así, y no es así, muchachos. La Iglesia Católica es rica en la misericordia de Dios, por eso lleva 2000 años de existencia. Por eso Jesús retoma a 12 de sus discípulos, les enseña durante 3 años, pone a Pedro por cabeza y durante esos 3 años les enseña los que ellos debían enseñarle al mundo entero durante estos 2000 años. Y así ha venido sucediendo. Durante estos 2000 años la Iglesia Católica ha venido predicando la misericordia de Dios, el amor y el perdón. Y eso es lo que nosotros los católicos lo entendemos claramente. Pero desde el año 1520 para acá vino Martín Lutero y enseñó una doctrina falsa. Y ya empezó a enseñar de que no había necesidad de confesarse con un sacerdote, que eso no era sino mirar para el cielo y ya uno quedaba libre de pecado. Y a raíz de esa tontada que dijo Martín Lutero, los amigos de él vieron que eso era un buen negocio e inmediatamente también ellos montaron su propia iglesia. Y los amigos de esos amigos que vieron que eso era buen negocio, montaron sus propias iglesias. Y así se ha venido dividiendo esas iglesias protestantes por el mundo entero, desconociendo la única iglesia que fundó Cristo en el año 33, cuando le entrega a Pedro
las llaves del cielo. Cuando le dice en Mateo 16:18, todo lo que iba a pasar ya ha venido pasando. Espero que ustedes logren entender esto antes de iniciar la reflexión del día de hoy. Ojalá hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. A mí me parece eso como tan fácil de entender, pero que los hermanos separados, eso es una cosa impresionante. Uno los escucha y uno dice, ¿cómo diablos iba a decir? ¿Cómo pueden confundirse en tan feo en algo que está tan sencillo escrito en la Biblia y se confunden? Vamos a presionarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Apocalipsis. Apocalipsis, qué libro tan duro, ¿no? Que es lo que San Bartolomé, apóstol, fiesta. Apocalipsis 21, 9, 14. 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Recordemos que Apocalipsis nos revela el final de la historia de la salvación. El final de la historia de la salvación es el Apocalipsis, por eso es el último de los evangelios escrito por Juan. Y por eso vamos a leer hoy parte de eso. El ángel me habló así: ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe translúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas y a occidente, 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios, gloria a ti, no. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esa es lo que les dije ahorita, donde va a terminar todos los salvos, los que se van a salvar, los que van a poder obtener la misericordia de Dios al final de los tiempos, los que han cumplido con sus mandatos, preceptos y normas aquí en la tierra y los que verdaderamente se han entregado a Cristo. Ahorita les hablé de los pecadores y me incluí yo. Por eso antes que hablar de los pecadores, primero dije yo y luego metí a los pecadores. Porque si yo, y esto sea un mensaje para los hermanos separados ante todo, muchachos, sobre todo para los hermanos separados, dejen ese vicio de estar mirando a los pecadores para sentirse en ustedes menos pecadores o más salvos. Dejen ese vicio, que usted no se condena por los demás pecadores. Póngale cuidado, usted no se condena por mis pecados y usted no se salva por mis pecados. Usted se salva por sus propios pecados y se condena por sus propios pecados, solo los suyos. ¿Y cómo debes ver la palabra de Dios? Como un mensaje entre la palabra de Dios y yo. La palabra de Dios y yo. No cabe nadie más, ni mi hermana, ni mi hermano, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis hijas. Vamos a suponer esto. Voy a suponerlo porque esto es una suposición. Van usted con su hijo de la mano cogidos. Van cogidos de la mano usted y su hijo. Y cuando sucede que en el momento en que iban, vamos a suponer que iban en una moto. No, en una moto no, en un carro. Iban cogidos de la mano, porque iban cogidos de la mano. Y de repente vino una tractomula y los mató a los dos. Iban cogidos de la mano, el niño y usted. Habiendo muerto los dos, creen que usted se va a salvar porque el niño era más inocente que usted y usted estaba cargado de pecados, pero como iba cogido de la mano del niño, usted se va a salvar. No, sencillamente el niño, si está libre de pecados y todas las cosas, va para el cielo, pero si usted no está libre de pecados y por lo tanto tenía muchos pecados encima, va para dos partes. O se va para el infierno directico, porque sus pecados son superiores a la voluntad de Dios que quiere salvarnos, o sus pecados son tan mínimos que se van para el purgatorio a purgar
los pecados y allí pagarás hasta el último céntimo que hay. El hecho de que hayas cogido de la mano al niño no quiere decir que Dios los cogió a los dos de la mano y entonces a todos dos se los llevó porque usted se va a salvar por el niño. No, cada uno es independiente. La salvación de cada uno es independiente. Así hoy nos está narrando esta historia de cómo va a ser el cielo. El cielo nos lo está abriendo como cuando a nosotros nos narran, venga, usted va a ir vamos a suponer aquí en la Unión, al Hotel Los Viñedos. Y en el Hotel Los Viñedos es puro paraíso terrenal. Entonces vas a ir a un paraíso hermoso y delicioso. Y aquí nos describen cómo es ese paraíso, cómo está constituido. Y nos muestra quiénes van a ir a parar al cielo. Por eso es que la Escritura dice, te voy a mostrar, y le muestran a Juan en el Apocalipsis, dicen, 12 basamentos que llevan 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. La novia son los 12 tribus, son los 12 apóstoles y todos sus seguidores. Esa es la novia, la iglesia de Cristo. Los que cumplieron con la voluntad, los mandatos, preceptos, normas de Cristo, se salvarán. Los que no cumplan con las normas, preceptos y decretos de Cristo no se salvarán. Pero Él nos está mostrando en este pasaje bíblico cómo es el cielo. Es una descripción del cielo, cómo está constituido, quiénes están allá en estos momentos esperándonos. Están abiertas las puertas, 3 para el norte, 3 para el sur, 3 para el oriente y 3 para el occidente. Están abiertas las puertas para recibir a todos los que creen en Jesucristo y serán salvos. Y van a entrar por todas partes, por el oriente, por el occidente, por el norte y por el sur. Es una descripción gráfica del lugar que es el cielo. Pero que al mostrárnosla de una manera gráfica, quiere decir que es una manera espiritual de entenderlo. Vamos a leer el Salmo responsorial. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Que todos sus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Todos estamos obligados a proclamar la gloria de tu reinado, del Señor. ¿Quiénes pueden entrar? El que quiera entrar. Las puertas están abiertas para todos. Por eso en el Antiguo Testamento nadie se salvaba. En el Nuevo Testamento cualquiera de nosotros se puede salvar. En el Antiguo Testamento había una sola ley. El que cumpla los 10 mandamientos se salva, pero no hubo uno solo que lo cumpliera. Solo lo cumplió Cristo. Y por la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, abre las puertas para que cualquiera de nosotros podamos entrar. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Obedecerle a Cristo en todo. Y vamos a leer un evangelio muy bonito que nos deja también una gran enseñanza. Y dice así, Juan 1, 45, 51. Ahí tenés a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice, aquel de quien escribieron Moisés y la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿de qué me conoces? Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió, yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar
sobre el Hijo del Hombre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hay varias cositas lindas aquí en este detalle. Yo les voy a recomendar algo que para mí es muy importante para entender las Escrituras. Resulta de que cuando yo le escuchaba este pasaje bíblico, yo decía, pero ¿qué es lo que quiere decir Jesús acá? ¿Y sabe qué hice yo? Me metí a YouTube y vi la película de Juan, el Evangelio de Juan está en YouTube. La película, todo el Evangelio de Juan está en YouTube. Tal y cual está escrito, tal y cual, no le agregan ni le quitan. Lo único que sí vemos son las imágenes hermosas. Entonces, en este pasaje bíblico dice aquí así, volvámoslo a leer para que ustedes vean cómo lo van a encontrar en las imágenes. Felipe encontró a Natanael. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: Ahí tienen a un verdadero israelita. No hay nada falso en él. ¿Cómo es que me conoces? Yo te vi debajo de la higuera antes que Felipe te llamara. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y vemos que Felipe entra a la casa de Natanael y entonces le habla a Natanael. Vean la figura en la imagen allí en televisión, pero véanse mentalmente. Aquel de quien escribieron Moisés le dice Felipe: hemos encontrado a Jesús, es el hijo de José de Israel, es el Mesías. Y Natanael replica allí en la película: de Nazaret puede salir algo bueno. Y Felipe le contestó: ven y verás. Y cuando van de camino encuentran a Jesús, Jesús lo recibe y expresa esta expresión. Y es la partecita que yo quiero que más que ustedes se vean. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Qué es lo que quiere decir Jesús cuando dijo esto? Ahí tenés a un israelita de verdad en quien no hay engaño. ¿De qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y ahí muestran un video, en ese momento muestran Natanael en un éxtasis con Dios, mirando al cielo, debajo de la higuera. Y resulta que debajo de la higuera hay un resplandor de una luz que es el Espíritu Santo, que está iluminando el rostro de Natanael. Y Natanael en ese momento está en un éxtasis orándole a Dios. Y por eso Jesús le dice: antes de que Felipe arrimara, tú estabas en un éxtasis con el Espíritu Santo y yo te vi, yo estaba contigo. Y por eso Natanael se admira de eso. ¿Cómo? ¿Usted me vio? ¿Usted vio ese momento de éxtasis en el que yo estaba con el Espíritu Santo iluminándome? Ya sé quién eres tú. Eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Entienden esto, muchachos? Éxtasis, estaba en un yo con Jesús. Yo y Jesús éramos uno en ese momento cuando estaba en éxtasis mirando debajo de la higuera al cielo. Eran uno solo y sintió la presencia de Dios en su corazón en ese momento. Y por eso es que Jesús le dice: yo te vi antes de que Felipe arrimara, tú estabas en éxtasis conmigo. Tú estabas en éxtasis, estábamos tú y yo juntos en uno solo. Y por eso Natanael se admira y se maravilla de decir: por Dios, tú te me revelaste,
en el espíritu, en ese momento cuando yo estaba debajo de la higuera. Por eso es que él, y por eso quiero que se vean la película en ese tramo, en ese pedacito, para que ustedes se maravillen. Y así tal cual está escrita toda la película. Por eso cuando tengan alguna duda en una escritura, véanse la película para que se vean el momento. ¿Por qué quiso decir esto? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento que la escritura o el evangelio dice esto? Y ustedes van a ver esa parte gráfica, viéndola con los actores, viendo exactamente lo que sucedía en ese momento y en el evangelio. Y por eso es que Natanael dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Vas a ver cosas mayores. ¿Se acuerdan que la primera escritura nos habla del cielo, dándole a entender a Natanael que él es uno de los que va a ver a Dios, que él es uno de los escogidos de Dios, que él es uno de los ángeles que va a entrar por una de esas 12 puertas, que él es uno de los que va a entrar por ahí? No, es más, creo que una de esas puertas es él, Natanael. De los 12 apóstoles, él es uno. Una de esas puertas es la puerta de Natanael. Y entonces él va a ver al Hijo del Hombre con sus ángeles en el cielo. Esa es una historia linda. Ahora les voy a contar otra partecita que ustedes no la han notado, y se las voy a hacer notar porque hay que escudriñar las escrituras, y es esta parte. Pónganle cuidado a esto que acaba de decir Natanael: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael fue el primero que le dijo a Jesús que tú eres el Hijo de Dios. Esto para que se confundan más los protestantes, esto es para que se confundan de una vez más confundidos. Natanael fue el primero que le dijo: tú eres el Hijo de Dios, de los apóstoles. No fue Pedro, fue Natanael. Porque recordemos que Pedro, por además en Mateo 16, 18, le va a decir, Jesús les va a preguntar: ¿y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y Pedro va a tomar la palabra y va a decir: tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Y Jesús le va a decir: bendito tú, Pedro, porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Mire que se lo reveló a Pedro, pero también antes se lo había revelado a Natanael. Natanael dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Mire que son casi las palabras mismas. ¿Y por qué Jesús no le dijo a Natanael: bendito tú, Natanael, porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado carne y hueso? Ahora te voy a entregar a ti las llaves del cielo, y todo lo que tú ates quedará atado, y todo lo que tú desates quedará desatado. ¿Por qué no se la entregó a Natanael si fue el primero que dijo eso? ¿Sí entienden esta partecita, muchachos? Que el escogido para la Iglesia Católica iba a ser Pedro. Por eso es que encontró a Natanael, y aunque Natanael le dijo esas cosas bonitas, Jesús no lo tuvo en cuenta. Solo cuando le llevaron a Pedro, porque luego le van a llevar a Pedro, ya no estoy seguro si primero le llevaron a Pedro y después le llevaron a Jesús, a Natanael. Pero cuando le llevaron a Pedro le dijo otras palabras, le dijo: oh, hola, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y ahora te vas a llamar Kefas, que significa piedra. A él le dijo otras cosas, a Natanael le dijo otras cosas. Le dijo: usted se asombra por eso que acabo de decir. Verás al Hijo del Hombre bajar del cielo con ángeles y de todo. ¿Sí entendieron este evangelio tan bonito, muchachos? Por eso ustedes, cuando lean las escrituras y no las logran entender, ya les di una idea. Métanse en la YouTube, véanse en la película, busquen ese evangelio, y si no son capaces de entenderlo, no se van a ir corriendo donde un protestante o de un pastor mentiroso a engañarlos. No, busquen a alguien de la Iglesia Católica. Llámenme a mí, yo también me considero bueno, ya hoy día me las sé muchas. Pero si no, busquen a un sacerdote de la Iglesia Católica que les explique. Pero no corran a esconderse detrás de una doctrina de demonios, una doctrina protestante. Qué evangelio tan bonito el de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.